Hola, buen día, jóvenes. Miren, estamos en la semana 11. Recuerden que la semana 13 es el examen final. En esta semana 11 vamos a ver algo importante, pero les informamos que estamos enviándole un software para programar PLC, para diseñar proyectos y simularlo. Es de la empresa Schneider Electric, pero los PLC todos funcionan bajo un mismo principio de funcionamiento. De lo que se trata ahora es de los lenguajes de programación. La diferencia, ¿verdad?, entre otras, una marca y otra. Si estudian el manual que investigamos y se les envió, hay una parte final donde se habla de actualización, cómo finalmente una marca y otra marca podrán tener la misma programación, los mismos términos, las mismas direcciones. Ciertamente se está trabajando y hay mucho progreso, pero ahora no se trata de esto. Quiero que aprendan a usar el simulador que se les envió, hagan tareas de las que se les han enviado en ese simulador, observen si funciona o no funciona. Y entonces en la próxima semana, que es la semana 12, les voy a enviar lo que podría ser el proyecto contenido en los 35 puntos de lo que hablamos. Bueno, vamos a ver algunas funciones. Aquí tenemos unas instrucciones set y out. Ya nosotros conocemos la función out. Ahora vamos a conocer la función set y a ver cuál es la diferencia entre set y out. Ahí podemos ver en el primer escalón del diagrama de escalera, porque vamos a analizar diagrama de escalera. Ya ustedes saben que eso se llama diagrama de escalera porque hay peldaños como si fuera diagramas de escalera, pero también estamos traduciendo la lista de instrucciones. En un PLC, estos son dos lenguajes de programación: lista de instrucción o el lenguaje de escalera. Obviamente, si tenemos un software, el más fácil es el diagrama de escalera, porque es solamente mirar y dibujar lo que tenemos proyectado. Es más difícil entonces la lista de instrucciones, pero ya sabemos que eso es viceversa, que de una lista de instrucción podemos sacar el lenguaje de escalera, o que del lenguaje de escalera podemos trazar la lista de instrucción. Ahora de lo que se trata es de ver cuál es la diferencia entre set y out. Si usted cierra a X0 el interruptor X0, bien sea un interruptor, un final de carrera, un sensor, cuando ese contacto se cierra, arranca Y0. Y0 puede ser una luz, un motor, un sonido, una válvula que abre su compuerta, lo que ustedes quieran. Pero si Y0 se abre, ¿qué va a pasar con Y0? Y0 sigue funcionando, no se ha apagado. Es decir, que aunque ese circuito se abra, Y0 sigue funcionando. Eso es cómo funciona set Y0. Veamos el segundo escalón del diagrama de escalera. Si pulsamos a X1, obviamente se va a energizar la salida Y1. No sé qué será, un motor,
la bobina de un contactor para un motor, un bombillo, una señalización, un sonido, algo. Bien, pero se retiene. De manera que si X1 se abre, Y1 sigue activado. Ahí podemos ver la diferencia entre set Y0 y Y1. Set Y0 tiene intrínsecamente su retención. Out Y1 no tiene intrínsecamente esa retención, sino que hay que poner OR Y1. Ok. Esa es la diferencia entre set. Ahora bien, pero ¿cómo apagamos a Y0? Bueno, hay otra función, otra instrucción que se llama reset. Por lo tanto, si tenemos un interruptor que lo cerramos, ahí estamos a Y0 sacándolo de función. Esa es la diferencia entre set y out. Esta es prácticamente una introducción al tema que vamos a desarrollar hoy. Nosotros vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con set, out. Pero antes de eso, vamos a ver lo que son generadores de pulsos en un PLC. Aquí tenemos un primer circuito. Diagrama de escalera, lista de instrucción. ¿Qué tenemos aquí? Dos temporizadores que están contando 2 segundos cada uno. 2 segundos cada uno. Al cabo de cada conteo, Y0 estará encendiéndose y apagándose. Es decir, porque estamos creando con temporizadores un generador de pulsos. Si ustedes analizan, cuando ponen el PLC en RON a que funcione, el T1 va a contar 2 segundos, va a cerrar este contacto, entonces va a poner a contar al temporizador 2 segundos. Cuando termine el temporizador de contar 2 segundos, va a abrir ese contacto, va a apagar a T1 y entonces va a haber un circuito cerrado entre T1 y T2 y Y0 va a estar contando, como dice la gráfica, se va a estar energizando y desenergizando cada 2 segundos. Eso es un generador de pulsos. Pero el PLC tiene internamente unos contactos que, aunque usted no lo esté usando en su proyecto, esos contactos estarán ahí funcionando. Se trata, en el caso del Mitsubishi, la marca Mitsubishi, se trata de un contacto que se llama M8011. M viene de memoria o de bandera. Y0 se va Y0 va a tener una intermitencia cada 10 segundos, pero la intermitencia se trata de cuando se inicia, se apaga y cuando vuelve a iniciar, ahí están los 10 segundos. Estamos hablando de un flanco de subida, comienza el conteo, baja y cuando vuelve a subir, ahí están los 10 segundos. Es decir, que cada cuadrante tendrá un valor de 5 milisegundos. De eso se trata. Así pasa con los demás. Entonces ahí tenemos contactos intrínsecos internos del PLC que van a estar funcionando aunque usted no lo esté usando. Tan pronto usted ponga al PLC en la función en RON, es decir, arranca, comienza a trabajar, esos contactos van a estar trabajando intermitentemente
en base a esos tiempos. Esos son generadores de pulsos. Vamos a ver más adelante otros generadores de pulso. Por ejemplo, incrementar, la función incrementar, que es una función de función 24. Estamos hablando de la Mitsubishi. Si cerramos a RST, reset, un relé interno, que no es salida, es un relé interno, si estaba activado se va a desactivar. Pero si pulsamos a X1, entonces le estamos diciendo, ok, M0, actívate, set M0, se activa. ¿Qué hace M0? Cierra ese contacto y entonces se energiza un temporizador T0 que va a empezar a contar un segundo. Al cabo de un segundo se cierra ese contacto y se va a incrementar K1 Y0. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que T0 va a estar de acuerdo a este generador de pulso. Se energiza, se abre, se desenergiza, se cierra, y entonces eso crea un generador de pulso en el cual este contacto va a estar abriéndose y cerrando e incrementando a Y0. K1 significa 4 bits, es decir que Y0 va a estar incrementándose a partir de 4 bits. Esos 4 bits son Y0, Y1, Y2, Y3, que de acuerdo al orden natural de los números binarios van a estar alternándose, cuál prende, cuál no prende, cuáles van a quedar prendidos. Por ejemplo, aquí, ahí va a prender Y0, aquí va a prender Y1, aquí van a prender Y1 y Y2. Y si ustedes tienen conocimiento del orden natural de los números binarios, van a darse cuenta que se trata de un conteo binario de 0 a 15, o sea 16 veces, contando 16. Eso es lo que va a pasar hasta el final, de acuerdo al orden natural de los números binarios. Entonces la función incrementar me está diciendo, incrementame Y0 a partir de 4 bits. ¿Qué son esos 4 bits? Pero si yo pongo K2, voy a tener 8 bits. Si pongo K3, voy a tener 12 bits. Si pongo K4, voy a tener 16 bits. Y entonces, si ponemos 16 bits, no podremos pasar el día entero observando cómo esas luces se van cambiando, ahí contando. Pero de eso se trata, incrementar, que es muy importante cuando uno hace proyectos para luces de locales comerciales, etcétera, etcétera. Ahí está la lista de instrucción y este es el lenguaje de escalera cuando se trata de algo como esto. Vamos a ver otro caso de generación de pulso. Mire, este primer caso, la función alternar o función 66 en el Mitsubishi, hay que poner la letra P para que sepan que es por pulso. Si no le ponen la letra P no va a funcionar. Eso quiere decir que si yo cierro a X0, se prende Y0, se energiza Y0. Si abro a X0, Y0 se queda energizado. Ahora, si vuelvo y doy otro pulso a X0, lo cierro, se apaga Y0. Si vuelvo y lo abro, se queda Y0 apagado. Si vuelvo y cierro, etcétera, etcétera, eso es alternar. Por pulso. Esa es una función. Eso es como un motor que usted lo arranca y lo para alternativamente con un solo pulsador. Usted puede lograr ese objetivo. Con un solo pulsador, usted puede lograr gobernar a un motor encendiéndolo y apagándolo usando esta función 66. Aquí la tenemos de nuevo, pero con un generador de pulso.
de manera automática con los temporizadores. Aquí era manual, pero aquí es automática, porque el generador de pulso T1 va a realizar cada un segundo, va a alternar cuando Y0 se energice y se apague. Aquí tenemos una función muy importante en el PLC, que es la modulación por ancho de pulso, Power Wide Modulation, función 58. Es muy importante para motores muy especiales como el paso a paso, el motor paso a paso, que se usa en robótica, en situaciones donde se requiere precisión en el posicionamiento de los productos, etcétera. Esa función, esos motores funcionan por pulsos, pero que sean pulsos controlados, y esta función puede lograrse. No vamos a detallar sobre eso, porque ahí hay términos, parámetros que no los hemos tratado y lo vamos a tratar en la próxima sesión, en la próxima semana. Mientras tanto, ténganlo ahí como una referencia, que lo pueden conseguir en el manual de Mitsubishi y usarlo por la importancia que tiene para controlar motores como el motor paso a paso. Vamos a ver entonces dos funciones también importantísimas, que son Pulse Set, PLS, Pulse Set, y PLF, Pulse Failing. Pulse Set se coloca y Pulse Failing cayendo. Que vamos a ver esto de manera ilustrativa. Vamos a suponer que tenemos un push button. Un push button se cierra. ¿Quién se va a energizar? M10. M10 es un relé interno. Cuando yo cierro a X1, pero también se está cerrando aquí, X1. O sea, están los dos cerrados. Uno me dice Pulse Set M10 y otro me dice Pulse Fail M20. ¿Cuál de esos dos relés es el que se va a energizar? ¿El relé auxiliar M10 o el relé auxiliar M20? ¿En qué posición estamos? Cuando cerramos, que es el flanco de subida. Flanco de subida, eso es cerrándolo. ¿Cuál es el que se va a energizar? Obviamente se va a energizar M10. M20 no se va a energizar. Y si se energiza M10, entonces M10, un relé interno auxiliar, va a dar un pulso. El contacto se abre y se cierra inmediatamente. Se abre y se cierra y se abre inmediatamente. Pero tenemos a set. Ya sabemos que ese no necesita retención, sino que se va a quedar energizado, que no es igual a out. Set se queda energizado, ¿verdad? Entonces, que están los dos, el contacto X1 está cerrado, que es el mismo, mírenlo aquí. Ahora bien, arrancó C1, Y1 arrancó. Y1 arrancó. ¿Qué pasará ahora? Cuando yo abra el interruptor X1, se abre aquí y se abre aquí. ¿Qué me está diciendo la función? Pull Failing. Pull Failing. Es decir, que va a actuar el contacto M20. El contacto M20 de ese relé auxiliar va a cerrarse y se va a abrir inmediatamente, pero cuando se cierre va a activar a Y2. Y2 nada más necesitaba un pulso, porque la función de salida es set, como vimos anteriormente. Entonces, ahí tenemos a Y1 y a Y2 encendido. Y ahí está la lista de instrucción. Cuando cerramos a X1 arrancó Y1 y cuando abrimos a X1 arrancó Y2.
Ahora están los dos encendidos, no hemos puesto ahí cómo apagarlos. Amén. Eso lo veremos más adelante. Y ahí está la lista de instrucción. Pero hay otra función similar que se llama load pulse y load failing. Load pulse y load failing. Load pulse y load failing. Y se representan con una flechita subiendo en el contacto. Load pulse, eso es cuando usted cierra el contacto. Y load failing, cuando usted abre el contacto de ese interruptor. Esto que está aquí hace exactamente lo mismo que está aquí, solo que aquí usa como intermediario un relé auxiliar. Aquí en este caso M10 y M20. Aquí no necesita relé auxiliar, sino que lo hace directamente. Y ahí está la lista de instrucción. Hace lo mismo. Aquí se cierra el contacto, se mete Y1. Cuando usted abre el contacto, se mete Y2. Y de eso se trata. Load pulse y load failing. Son dos funciones que hacen la misma operación con diferente estructura en el diagrama de escalera. Eso es muy importante, porque si usted se pone a monitorear, por ejemplo, al relé auxiliar M10, usted lo está monitoreando. Usted cuando cierra X1 o lo abre, usted no va a ver cuando ese contacto se abre y se cierra, porque es una función demasiado rápida, muy rápida. Cuando se trata de producción industrial, una producción acelerada, alta producción, que es rápido todo, usan funciones como esta, así como contadores de alta velocidad, en combinación con estas funciones que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Aquí están los contadores. Estos son normales, estos no tienen alta velocidad, pero hay contadores de alta velocidad que con las funciones que vimos anteriormente, pulse set, pulse failing, por eso vemos en una industria cómo el producto circula de una manera rápida, y todo se está produciendo en funciones de estos contadores de alta velocidad. Aquí tenemos simplemente un contador normal, general, como decimos en la parte izquierda. Usted tiene que buscar en su manual de la Mitsubishi cuántos tipos de contadores tenemos, cómo funciona. Aquí solamente es un ejemplo. Si pulsamos a X0, se energiza un relé auxiliar interno M0 que se retiene. Ese relé interno cierra aquí, pero tan pronto ese contacto se cierra, empieza lo que vimos anteriormente, una generación de pulso. Se abre, se cierra, se cierra, se abre, se abre, se cierran, y entonces el contador va a estar recibiendo pulso cada 5 segundos. Va a estar recibiendo. La pregunta sería, ¿y cuándo se va a cerrar ese contacto para que se energice Y0? Obviamente, si necesito 3 pulsos de T0 y vamos a recibir cada 5 segundos un pulso, entonces 3 por 5 son 15. Es decir, que cuando cuente 15 segundos, ese contacto del contactor se va a cerrar y funcionará el equipo, la máquina o la alarma que usted esté haciendo con este proyecto. ¿Entendido? ¿Cuándo se va a apagar? Cuando le demos a resetear a X0. Cerramos un interruptor, X1. Ahí está la lista de instrucción.
De eso se trata. ¿Mm? Acompáñennos en los manuales que les estamos enviando, tanto de la Mitsubishi como el que escribimos para que esto se entienda más mejor, tratar de dar mayores explicaciones en el manual que les envié. Finalmente quiero que ustedes la tarea de PLS y PLF o LDE, LDE Load Pulse y Load Fail, que lo tenemos aquí, Load Pulse, Load Fail, esto me lo conviertan en Pulse Set y Pulse Fail como una tarea. Me la envían esta semana. La semana que viene tenemos combinamos con funciones matemáticas muy interesantes, muy interesantes. Pueden adelantar el estudio con el manual que se les envió de un proyecto que tenía, de un libro, pero también pueden hacerlo con el manual de la Mitsubishi. Estudien eso y la semana que viene concluimos, porque la semana 13 va a ser de examen. Suerte, gracias.